Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida en esta tarde a este programa, un buen mensaje, donde siempre nos reunimos a este horario para poder compartir una reflexión de la palabra del Señor que seguro nos hace bien, nos recuerda, nos trae fe, nos trae esperanza, nos corrige muchas veces también, porque así es la palabra del Señor, pero la verdad que siempre nos bendice. Así que bueno que puedas estar ahí junto a nosotros. También te invito a que puedas compartir todos los programas de Ven y Sígueme, porque la verdad que el deseo de nuestro corazón es que Dios pueda bendecir tu vida, que puedas ser instruido por la palabra del Señor. Eso es lo que buscamos, que Dios nos acompañe a través de su palabra y que podamos hacer su voluntad, que es el deseo más grande y mayor que creo está en nuestros corazones como cristianos, como hijos del Señor. Creo que cada día que nos levantamos, esperamos poder hacer la voluntad del Señor. Por lo menos creo que ese es nuestro deseo mayor de la vida transformada que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de su palabra entendemos, conocemos al Señor, conocemos su carácter, su voluntad, y es ahí donde nosotros ponemos nuestra vida, nuestra fe, para ser conforme a la Escritura nos enseña. Porque depende cómo lo que nosotros creamos, es así como nuestra vida actúa. El ser humano, teniendo alguna idea, algún pensamiento, alguna forma de pensar, es así como vive. Recuerda tú cuando estábamos lejos del Señor, cuando vivíamos lejos de Él, como nos dice la Escritura, cuando no había llegado el Señor a nuestro corazón, no se nos había revelado, vivíamos de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, probablemente muy influenciados con el sistema del mundo. Para nosotros era nuestra vida, pero cuando el Señor llegó, cambió todo, nos hizo una nueva criatura. La palabra del Señor nos dice que hemos sido hechos nuevos. Por lo tanto, cuando comenzamos a caminar con el Señor, nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar comienza a cambiar, porque nuestro corazón se llena de la palabra del Señor. Fíjate que muchas veces queremos nosotros identificar qué es la verdad, dice el mundo, y busca muchas verdades. Probablemente algunas son verdades de esta manera, de esta forma, de acuerdo a lo que cada corazón quiere. Pero la Biblia nos enseña algo. Jesucristo, Él mismo lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Por lo tanto, no hay otro estándar mayor. El Señor es el plomo, Jesucristo, para la verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, nos dice la Escritura, la verdad nos hace libre ¿de qué? Del engaño que estaba en nuestro corazón, que probablemente pensábamos que todo estaba bien, que todo estaba de acuerdo a lo que nosotros habíamos programado de alguna manera. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, claramente, como dice la Escritura, vino a darnos vida, nos vino a dar luz, y hoy podemos comprender lo grande y maravilloso que Dios ha hecho con nuestra vida. Nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida, y lo único que anhelamos en nuestro corazón es estar cerca de Él, servir al Señor. Es como alguien muchas veces nos puede criticar o decir muchas cosas de nosotros, probablemente, o te pasó en algún momento, a lo mejor ya llevas muchos años de cristiano, y alguien te dijo en el principio: mira, ahora solamente quieres estar con Dios, saber de Dios, y te olvidaste de los amigos o de quizás de gente que era parte de tu vida. Y no es porque nosotros la desechamos a ella, pero Dios abre nuestra vista, Dios nos da luz en medio de la oscuridad que estábamos, y nos damos cuenta cuán necesitados somos de Dios, lo que Dios realmente ha hecho por nuestra vida, y lo único que anhelamos es seguir a Dios, queremos estar junto a Él. Y realmente sabemos que este camino muchas veces no es tan sencillo y tan fácil. Por eso que el Señor nos dijo en su palabra y nos prometió, para darnos la seguridad que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en esta hora quiero compartir acerca de nuestra fe. Algo que hablamos, que muchas veces confesamos, que decimos, bueno, somos personas de fe, y claramente la Escritura nos declara eso. Recuerda que la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Aparece la fe en ese momento. Pero quiero hablar de esa fe que no solamente es en una vez, en una oportunidad, nosotros la vivimos o la practicamos algunas veces, sino como la Escritura nos enseña que nuestra vida es una vida de fe. Fíjate que el libro de Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 4, nos habla algo. Probablemente es un verso, una estrofa muy conocida de la Escritura para nosotros, pero nos habla algo y nos enseña que nuestra vida no es una vida de algunas ocasiones de fe o de algunos momentos de fe, sino que es una vida donde continuamente vivimos en fe. Fíjate lo que nos dice la Escritura. Dice el Señor así: he aquí, aquel en cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice la Escritura, que por su fe vivirá.
Imagínate, quien es orgulloso dice que su alma no prospera de alguna manera. Y probablemente cuando vamos a ver lo que la Escritura estaba diciendo aquí en el libro de Habacuc, podríamos decir, bueno, se refería a otros hombres, no al pueblo del Señor, a los babilónicos, que ellos eran hombres orgullosos. Y lo que Dios estaba diciendo, le estaba diciendo a Habacuc, que los hombres de fe, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, vivía por fe, vivirá por fe. Y entonces podríamos decir, bueno, es para ese tiempo, pero vemos que Pablo, en el libro de Romanos, también en el libro de Hebreos, vemos que se hace mención acerca de esto, acerca de que el justo vive por fe. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, empezamos a entender que la fe no es solo un momento como probablemente en este tiempo se habla mucho de fe. ¿Y por qué se habla mucho de fe? Porque estamos viviendo tiempos en la humanidad difíciles, que tampoco nosotros como cristianos estamos ajenos de vivir estos tiempos difíciles. Entonces hoy hablamos de fe, animamos a que podamos tener fe, y eso no está mal porque debemos vivir en fe, pero no en esa fe que cuando vemos que las circunstancias son difíciles solamente, o cuando tenemos alguna necesidad que no alcanzamos nosotros a resolver, invitamos a Dios o llamamos a la fe de alguna manera para que pueda ser aplicada en nuestra vida. Lo que la Escritura nos está enseñando y nos dice que el justo vive por fe. Por eso yo te decía, habla de un orgulloso, de alguien que es orgulloso. ¿Y quién es un orgulloso? Alguien que dice, yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza, no necesito de nadie más. Y si pensamos probablemente en esa definición, te puedes acordar en qué estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Antes, como te decía al principio, de que Dios se revelara a nuestras vidas, pensando que nosotros teníamos el control de todas las cosas, que nada de Dios necesitábamos, ni siquiera probablemente se nos pasó por la cabeza a Dios. Alguien nos puede haber comentado de Dios, pero no nos interesaba, no le tomábamos mucho asunto, porque así vive el mundo, así vive el 100% de los hombres. No quieren ser controlados de alguna manera, no quieren ser ayudados por Dios, no quieren que Dios pueda intervenir en su vida, porque a los hombres los caminos que llevamos nos parecen que son buenos, que son rectos, que está todo bien, pero cuando Dios se te revela, cuando Dios se nos revela en nuestras vidas, nos damos cuenta cuán equivocados estábamos y que el camino que llevábamos realmente, como dice la Escritura, es un camino de muerte. Entonces, cuando hablamos de esta fe, cuando la Escritura nos habla de la fe, no es una fe solamente, como te decía, de momentos cuando yo necesito un milagro probablemente en mi vida, cuando necesito una sanidad o que Dios haga algo en mí. No es esa fe, sino que la Escritura nos está diciendo algo y es una señal para nosotros, que los justos vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. O sea, es una vida de fe, no un tiempo de momentos de fe, es un caminar de fe, porque probablemente va a haber situaciones que muchas veces van a ser muy contrarias a nuestro deseo, a nuestras ganas, que probablemente nos van a agotar y nos van a quitar las fuerzas, pero algo nos dice la Escritura, que nosotros tenemos que vivir por fe. Y sabes que cuando tú y yo nos esforzamos por hacer la voluntad, nos esforzamos por estar en los caminos del Señor y nuestras fuerzas se agotan, se acaban, probablemente muchas veces somos asfixiados por este mundo de alguna u otra manera. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Cuando tú y yo nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios y nuestras fuerzas se agotan, la Biblia nos da una promesa y nos dice el Señor que Él renueva las fuerzas al que está cansado, que Él renueva las fuerzas, que dan nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Dios lo hace. ¿Pero a quién? ¿A quién se desgasta? ¿A quién se esfuerza? ¿A quién se levanta todos los días viviendo una vida distinta? Una vida de fe, una vida que quiere agradar a Dios. Como te decía al principio, una vida que quiere estar junto al Señor, entender que su vida fuera de Dios no es nada. No tiene sentido una vida fuera del Señor, no tiene sentido una vida a veces con Dios y otras veces no con Dios, sino que no tiene ningún sentido una vida así, sino que entiende que su vida por completo está sostenida y depende de Dios. Eso nos marca a nosotros lo que nos dice el libro de Habacuc y nos muestra el orgullo muchas veces nuestro. Por eso te decía, te muestra el orgullo del hombre y la capacidad del hombre de decir, bueno, yo puedo hacer las cosas solo. ¿Cuántas veces nos podemos nosotros ver reflejado en esto? Y probablemente como cristianos también nos sucede. Pero Dios es bueno, que nos corrige y nos enseña a través de su palabra. Por eso te decía que cuando conocemos a Dios, Dios
nos empieza a educar de nuevo, a vivir esta nueva vida. Hemos nacido de nuevo, por lo tanto empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, pero no a nuestra idea, a nuestra forma, a lo que a nosotros se nos ocurre. Por eso que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, para que nos guíe de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nosotros, para que podamos vivir en la voluntad del Señor. Fíjate que la Escritura nos enseña que nosotros de día y de noche debemos estar ahí meditando en la palabra del Señor, y debe ser nuestro deleite. Ese debe ser nuestro deleite, deleitarnos nosotros en meditar en la palabra del Señor, que los dichos de nuestra boca, que la meditación de nuestro corazón sean gratos delante del Señor. ¿Y qué será eso? Sino lo que Dios estableció para nosotros, su palabra, que es la guía, que es la lámpara que nosotros tenemos mientras estamos en esta tierra. Fíjate que pensaba en esto, en esa fe que probablemente muchas veces la utilizamos en momentos. Como te decía, con esto no estoy diciendo que, nos vamos a olvidar y no vamos a esperar nada del Señor, sino que lo que venga lo vamos a aceptar sin ni siquiera orar a Dios, sin ni siquiera comunicarnos con Dios, porque tampoco es la forma. No estoy hablando de eso, de estar de una manera paciente, sino que recuerda que la Escritura nos enseña algo que también se junta con nuestra fe, que depende de nuestra fe, que es que nosotros estemos pidiendo a Dios, clamando a Dios. Dice la Escritura que oremos en todo tiempo al Señor, que sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones, con acción de gracias. ¿Por qué? Es como Jesús cuando oraba al Señor. Recuerdo en la oportunidad cuando Lázaro había muerto, cuando había mucha tristeza a su alrededor y cuando probablemente había mucha decepción de las personas respecto a Jesús, porque decían, Jesús le amaba, ¿por qué no vino antes? Probablemente decían los cercanos, la familia, al ver el dolor de lo que estaba pasando. Pero el Señor estaba claro, Él quería obedecer al Padre. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de mi Padre. Y cuando vemos la obediencia de Jesús, vemos el plan del Señor, vemos algo en Cristo. Vemos que Él estaba dispuesto a obedecer al Señor y que nos estaba enseñando también a nosotros, nos estaba dando su ejemplo, pero estaba diciendo algo. Cuando hace la oración, dice, gracias Señor, porque tú siempre me respondes. O sea, estaba pidiendo algo a Dios que aún no sucedía, estaba orando al Padre, pero estaba dando gracias a Dios porque siempre le responde. Yo no sé si ese es nuestro corazón, si nuestra fe se está llegando a desarrollar a ese nivel, que tenemos la certeza y la seguridad que estamos en los brazos del Señor, y por lo tanto, si algo pedimos al Padre, la Escritura dice que Él nos va a conceder. Es más, nos anima a que oremos, y entonces que presentemos nuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias, reconociendo que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios, como dice la Escritura, sus oídos están atentos al clamor, de lo mismo que nos dice acá en el libro de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Probablemente al hacer un análisis y un chequeo en nuestra vida podríamos decir, ¿sabes qué? Mi vida quizás no califica para ser justo, por mis méritos, por mi capacidad, por la vida que he llevado, porque probablemente no he hecho la voluntad del Señor. Pero ¿sabes lo extraordinario y lo bueno del Señor? Que si Dios nos habla es porque Dios nos da una oportunidad. Pero entendemos que somos justos no por nuestros méritos ni nuestra capacidad. La Escritura nos dice que somos justos a través de Jesucristo el Señor. Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, nos habla algo de un Jesús santo, un Jesús perfecto, un Jesús sin pecado, que por nosotros se hizo pecador, por nosotros, para hacernos justicia de Dios, para que fuéramos justificados delante del Señor. Yo no sé si eso a nosotros nos da, nos alienta, nos motiva a entender que el Señor de alguna manera está en nuestras vidas completamente, que Él nos escogió sin tener nosotros ninguna capacidad y nos ha justificado. También lo dice la Escritura, que nos ha hecho santos, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. De esa es la condición, esa es la forma que Dios nos ve, Dios nos justifica. Entonces Dios espera algo. El diseño de Dios para nuestra vida es que tú y yo vivamos por fe. El justo por la fe vivirá. Y como te decía, no hablo esto en el sentido que nosotros podamos pensar en este tiempo probablemente de angustia, de dolor, de escasez, no lo sé, de enfermedad, cualquier tiempo que podamos estar viviendo que no somos ajenos a lo que hoy vivimos. No estoy hablando que en este tiempo nosotros tenemos que utilizar la fe y en otro tiempo no. Lo que Dios nos está diciendo y lo que quiero transmitir en esta hora es que nosotros somos gente de fe. Nosotros, como nos dice la Escritura, perseveramos hasta el fin.
¿Y cómo perseveramos? ¿Qué es lo que nos hace perseverar? Nuestro corazón cambiado, nuestra fe en el Señor, nuestro corazón distinto, que ya el orgullo empieza cada día a perderse más a medida que nos humillamos delante del Señor y entendemos que nuestra vida depende del Señor. Por eso la Escritura decía acá en el libro de Habacuc que el alma cuyo corazón hay orgullo, está lejos del Señor y nada alcanza. Pero aquel corazón que es humilde, y Dios no hablaba solo por su pueblo, porque diga, bueno, solo es su pueblo. Estaba diciendo, claro que era su pueblo, pero había una característica en su pueblo, porque Dios había trabajado en sus corazones, así como Dios ha trabajado en nosotros. El justo, por la fe, vivirá, porque anhela servir al Señor, porque se ha dado cuenta que nuestra vida no depende de nosotros. Nos hemos dado cuenta que no tenemos las capacidades para ni ser santos delante del Señor, ni para poder resolver cosas que no están a nuestro alcance, sino que dependen total y absolutamente del Señor. Entonces, una vida del cristiano, una vida nuestra es una vida de fe. No solamente de eventos de fe, no solamente cuando yo me convertí a Cristo tuve fe, sino que yo vivo y espero por fe. Aunque las cosas sean malas, aunque los días sean difíciles, aunque los tiempos sean complejos, aunque nuestra salud a veces falle, pero nosotros seguimos confiando en el Señor porque sabemos algo, que todas las cosas pueden pasar, pero su palabra no pasará y su palabra está llena de promesas para nuestras vidas, promesas que Dios quiere cumplir para nosotros, pero fíjate que están condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Que esas promesas se cumplan, a que tú y yo podamos obedecer. Entonces, clave ahí, ¿qué es clave? La fe. La fe, porque la Escritura nos enseña que la fe no es solo creer, no es solo esperar algo, no es solo saber si yo creo, sé que Dios va a hacer, sé que Dios es poderoso. Muchas personas creen así. Muchas personas que realmente no tienen a Dios en su corazón piensan y hablan de esta manera y probablemente creen así. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera fe nos capacita a nosotros para poder obedecer a Dios, para hacer lo que hablábamos al principio, hacer su voluntad, obedecer a su palabra, aunque muchas veces se desajusta al deseo de nuestra carne, al deseo humano. Pero hemos entendido algo, que el Señor nos ha rescatado a nosotros, que Dios nos ha dado una nueva vida. Y fíjate que la Escritura nos dice algo extraordinario, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer en nuestras vidas. Y con esto nos marca algo para nuestra vida y para nuestro corazón. Dios pone ese deseo que no estaba en nosotros, que no existía. El deseo de santificarnos, el deseo de buscar al Señor, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de no hacer lo que antes hacíamos porque entendemos que hay una nueva naturaleza, pero dice que pone el querer, ese deseo, como el hacer también, la determinación a nuestra vida de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No luchar contra eso, sino que al contrario, es como nos dice la Escritura, que nos esforcemos en esa gracia, en ese favor que no merecemos, es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que nos esforcemos para hacer su voluntad, que nos esforcemos, que nos unamos a lo que está en nuestro corazón. Si ese deseo no es nuestro. Muchas veces decimos, wow, o la gente puede decir, wow, ¿qué cambios en tu vida? ¿Qué cosas nos ven hacer en nuestra vida? Y probablemente puedan reconocer cosas de nosotros, pero nosotros sabemos quién se merece la gloria. Nosotros sabemos quién ha hecho en nuestras vidas lo que se ha producido en nosotros, lo que es evidente. Es como dijo Pablo, muchas veces por la presión, por la situación que estaba viviendo, compleja, difícil, pero dijo algo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es una realidad para nosotros, es una realidad. El Evangelio del Señor es poder de Dios para salvarnos a nosotros, porque no teníamos ninguna capacidad, como te decía, no había ningún mérito en nosotros, sino que Dios, siendo santo, Jesús, dice la Escritura, siendo sin mancha, nada, sin pecado, se entregó por completo. Recuerdo la escena cuando Jesús llega donde Juan el Bautista y le dice que era necesario que lo bautizara. Y Juan el Bautista estaba complicado con esto, porque tenía testimonio de Jesucristo. Decía, ¿cómo voy a bautizar a Jesús cuando no soy digno? Es más, cuando lo vemos en el Evangelio de San Juan, da una declaración de testimonio público a todos los que estaban ahí y les dice, he aquí,
Se acerca a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el arrepentimiento, o el bautismo de Jesús, de Juan el Bautista, era para arrepentimiento de pecados, para conversión. Cuando en Jesús no había pecado, pero Jesús dijo, tengo que hacerlo en obediencia al Padre. Y de alguna manera estaba dando testimonio de lo que vendría, de su muerte, de su resurrección y de la salvación que venía a nuestras vidas. Entonces, cuando vemos la grandeza del Señor, la entrega absoluta, ¿cómo no querer seguir a Jesús? ¿Cómo no querer tomar esas palabras que Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Él no estaba diciendo a mi persona, sino lo que está en mí. Y eso es lo que hoy necesitamos nosotros reflejar. Y es lo que Dios nos anima en su palabra. Es lo que Dios nos llama en este tiempo a que nosotros podamos vivir, no de forma de fe eventuales, de algunos destellos de fe en nuestra vida, sino que está diciendo que los que somos hijos del Señor, que quienes hemos sido transformados por Dios, vivimos una vida de fe. Es lo mismo que la Escritura nos señala y dice que el que es salvo persevera. Pero persevera siempre, persevera hasta el fin. Yo partía diciendo algo, que probablemente es el deseo en nuestro corazón y quizás por a veces malentendernos, equivocarnos, pensar que es nuestra parte lo que hacemos, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo. Es necesario que nos determinemos, es necesario que nos esforcemos, claro que sí, pero muchas veces pensamos que es nuestra capacidad y nuestra fuerza y por eso vivimos de alguna manera un tiempo sirviendo bien a Dios, un tiempo controlando algunas cosas, pero no está en nosotros controlarlas. Dios tiene que transformar nuestra vida. Para eso nosotros tenemos que ceder toda nuestra vida para que Dios lo haga y sumarnos a Él, como te decía, porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Es como cuando entendemos que es el pecado, que ofende a Dios, que está en contra de Dios, que no es algo tan sencillo, bueno, pequé, me equivoqué, no, sino estoy en contra de Dios, estoy diciéndole de alguna manera a Dios, ¿sabes qué, Señor? No me importa tu reino, no me importa tu justicia. Cuando siempre le decíamos, Señor, venga tu reino y tu justicia, estamos diciendo, no me importa, Señor, yo estoy pasando por alto esas cosas, estoy queriendo cumplir mi voluntad, mi deseo, mis ganas. Entonces, ¿qué hacemos ahí de esa manera? Estamos diciendo, Señor, no me interesa. Pero cuando nos vemos probablemente en aflicción o en alguna necesidad, volvemos al Señor. Y por eso Dios no quiere esa fe, sino Dios quiere una fe que obedece, una fe que se niega. Es como, no estoy hablando de obras. Santiago dijo algo, sí, que la fe sin obra es muerta. Podemos decir que tenemos fe, podemos decir que somos gente de fe, pero si no vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, nuestra fe no sirve. No tiene ningún valor. Y lo que el Señor nos está llamando es que podamos vivir por fe. Por eso te digo, en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación, que nosotros vivamos por fe. Aunque sea favorable, negativo, no importa. En la situación que estemos, nosotros debemos vivir por fe. Quiero que puedas quedar con esto en tu corazón. Entender que probablemente hoy día estamos pidiendo muchas cosas al Señor. qué sé yo, por amigos, por familiares, por problemas, por diversas situaciones. Sabes que a veces hoy día nos hemos enfocado en todo lo que estamos viviendo, probablemente la pandemia, la enfermedad, qué sé yo, los problemas laborales, pero hay un montón de problemas más que quedaron probablemente abajo, pero son reales, existen. Problemas en las familias, problemas en los matrimonios, que también se pueden haber agravado más en este tiempo. Y tú dices, ¿es necesario orar? Claro que sí, es necesario que estemos orando y pidiendo al Señor. ¿Será que Dios puede responder en distintas situaciones? Claro, Dios responde en su voluntad, Dios tiene el poder para hacerlo, pero tenemos que entender algo, y por eso te digo, no estoy diciendo no busquemos al Señor para que no nos responda, porque Dios sí dijo que nosotros pidiéramos y se nos daría. Es más, cuando Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, nos dice que nosotros pidamos al Padre, pidamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, es la forma, es la mecánica, es el diseño que Dios realizó para que tú y yo estemos en comunión con Él. Cuando Él nos dice en otra porción de la Escritura, en el Evangelio, que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero ¿por qué nos dice que pidamos, que estemos pidiéndole a Él? Porque es la forma que nos mantenemos en comunión con Él. Es la forma en que nuestra fe crece, madura y se desarrolla. Porque recuerda que es necesario. Por eso es lo que quiero que quede en tu corazón. Que nosotros no somos gente eventuales de fe. Nosotros, nos dice la Escritura, el justo, quien ha sido justificado por Cristo, vivirá
por fe. Así que te invito a eso, a reflexionar probablemente cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestro caminar con Cristo, cómo ha sido estos años, estos meses, no sé cuánto tiempo puedas llevar con Cristo, pero cómo ha sido, fe eventual, fe de momento o una fe que, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Un hombre y una mujer que entienden, que dependen absolutamente, completamente del Señor. Te invito a que puedas reflexionar en esto y si Dios quiere, nos juntamos mañana a seguir compartiendo de esta fe, que nosotros los justos viviremos por fe. Y hoy realmente podría decir exactamente, hoy día hay que vivir por fe. Pero por eso, no solamente quiero que lo pensemos como la situación que estamos viviendo, sino que entendamos que en nuestra vida debe vivir todos los días, estemos en la situación que estemos, debemos vivir por fe, porque es el diseño del Señor. Quiero que te quedes con esto en tu corazón y mañana vamos a seguir compartiendo acerca de esto y espero que el Señor nos pueda bendecir, espero que nuestra vida pueda ser cambiada o iluminada por la palabra del Señor, porque ella tiene poder para transformarnos, para limpiarnos y para ponernos en la dirección correcta. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, te mando un abrazo, que estés muy bien, chao, chao.